el presidente del club. José Luis Alvarado González es un ingeniero industrial graduado en la Universidad Federico Villarreal que, al igual que su amigo Martín Vizcarra, es un entusiasta y constante jugador de tenis. Vizcarra es un tenista empírico, no empezó a jugar con un instructor que le enseñara las técnicas con la raqueta. Primero jugó frontón hasta que un día alguien le propuso jugar tenis en la cancha del complejo deportivo de Lib, Los Vegetales de Moquegua, y se aficionó al deporte blanco. Cuando era gobernador solía jugar con los jefes militares de turno en la zona en el cuartel de Moquegua, donde hay una cancha de tenis de polvo de ladrillo. Sus rivales de ocasión dicen que no es un eximio tenista, pero sí un empeñoso jugador con poca técnica, con buen físico, largo, capaz de llegar a las bolas más difíciles. A diferencia de Vizcarra, Alvarado sí domina técnicas del tenis, como un revés con sílice a dos manos, una volea o un servicio ejecutado con precisión y fuerza. Por su afición al tenis, Alvarado se hizo socio del tradicional Club Lawn Tenis de la Exposición, en Lima. En el 2018, cuando Vizcarra asumió la presidencia de la República, Alvarado también se convirtió en presidente de su club. La práctica del tenis forjó una estrecha amistad entre Vizcarra y Alvarado, a tal punto que, medio en broma, en Lawn Tenis se decía que Vizcarra solo jugaba con el presidente, era un duelo de presidente a presidente. Apenas regresó de Canadá, el expresidente invitó a Alvarado y a su familia a la ceremonia de juramentación de su primer gabinete ministerial en el patio principal de Palacio de Gobierno, el lunes 2 de abril del 2018. La familia Alvarado Vallejo compartió entusiastamente en las redes sociales sus selfies tomados en tan importante ceremonia, el mismo presidente de la República posaba alegre y luminoso junto a ellos. Alvarado, que, además, cultiva el siempre bien recompensado arte de las relaciones públicas, especialmente cuando son cercanas al poder, de inmediato le ofreció a Vizcarra hacerlo socio honorario de su institución. Sus prerrogativas como presidente del club le permitían esa discreción y a Vizcarra le ahorraba los miles de dólares que cuesta pagar la membresía de un club privado en Lima y la mensualidad en centenares de soles al mes. Alvarado argumentó que era una alta distinción para el club que el presidente de la República aceptara ser miembro honorario de la institución, que fuera a jugar tenis a sus instalaciones. A cambio, el club solo dejaría de percibir su cuota de ingreso y el pago mensual, pues ambos rubros estarían exonerados por tratarse de tan distinguido socio honorífico. En el balance, en el costo-beneficio, era un gran negocio para Alvarado exonerar al presidente de pequeños gastos domésticos. Al interior de su club presumía tener cercanía a la más alta esfera del poder político. Desde su regreso de Canadá para reñirse la banda presidencial, en marzo del 2018, las visitas mañaneras de Vizcarra a las canchas de tenis del club habían sido constantes, por lo menos 3 veces por semana. Martes y jueves muy temprano, días que el expresidente procuraba no viajar al interior para practicar su deporte favorito a las 6 de la mañana, y el sábado que al juego del tenis le seguía un opíparo desayuno, ofrecido por el anfitrión. En el desayuno sabatino solían unirse, además de los habituales jugadores de tenis, ministros, exministros, alcaldes, honorables miembros de la muralla moqueguana y alguno que otro amigo de un amigo que iba con la soterrada intención de conversar con el presidente sobre algún tema laboral o empresarial. Las fotos que inmortalizaron la práctica de deporte y esparcimiento de Vizcarra y su círculo de amigos del tenis retrataron momentos estelares, siempre el expresidente al centro rodeado de los sudorosos jugadores, todos posando sobre una cancha de polvo de ladrillo con su mejor sonrisa. Si José Luis Alvarado González, el presidente del consejo directivo del Club Lawn Tenis, fue muy generoso con su importantísimo socio honorario, este no fue indiferente con su anfitrión. Le retribuyó, también, con mucha generosidad. Hizo que lo contrataran como asesor del Viceministerio de Políticas para la Defensa, donde era viceministro otro amigo del tenis, el general en retiro del ejército Hernán Felipe Flores Ayala. Vizcarra y Flores Ayala hicieron muy buenas migas precisamente jugando al tenis, cuando el militar fue comandante general de la Tercera Brigada Blindada del Ejército, con sede en Moquegua. Tan estrecho es el grado de amistad y confianza entre ambos, que Flores Ayala fue nombrado viceministro de Defensa el 23 de marzo del 2018, el mismo día que Vizcarra juramentaba como presidente de la República. Además de viejo amigo, pareciera que Flores Ayala era un viceministro confiable, por eso no es casualidad que, el 21 de junio del 2018, solicitara que se contrate a Alvarado, el presidente del club de tenis, como asesor de su despacho desde el 1 de julio, a cuenta del Fondo de Apoyo Gerencial, FAG, con un sueldo mensual de 15.600 soles.
Aunque todo indica que este contrato estaba recomendado desde el más alto nivel del Ejecutivo, era imposible saltarse la serie de procedimientos y trámites previos que exige el aparato público. Se tuvo que hacer un TDR, términos de referencia, que calzara como un traje hecho a mano con el perfil profesional del recomendado, porque no tenía experiencia alguna en el sector defensa. A lo largo de sus 6 décadas de vida, lo más cercano a la palabra defensa que Alvarado había experimentado era su práctica de la técnica del revés defensivo para un partido de tenis con un complicado rival. O una defensa compartida en un partido de dobles. Quizá por eso todo el trámite para su contratación como asesor del viceministro de Políticas para la Defensa tomó unas semanas. Recién desde el 2 de octubre del 2018, José Luis Alvarado González, uno de los mejores amigos del tenis, se convirtió en un alto funcionario del gobierno de Martín Vizcarra. En el 2019, el Club Lawn Tennis de la exposición facturó más de 933.000 soles al Estado, gran parte de ese dinero por ser elegido para actividades de los 18 Juegos Panamericanos realizados en Lima 57. Alvarado González podía presumir ante sus socios que, hechas las cuentas, el club había hecho un gran negocio. A cambio de la exoneración de los pagos del presidente de la República, recibió suculentos contratos con instituciones públicas. Era un arreglo entre presidentes, después de todo. La hija del presidente del club, la serie de fotografías que José Luis Alvarado y su familia publicaron en redes sociales, presumiendo su amistad con la familia presidencial Vizcarra Díaz, hacen presumir que la relación entre ellos pasó de las canchas de tenis a los ambientes más íntimos en Palacio de Gobierno o en los salones privados del Club Lawn Tennis de la exposición, donde ambas familias recibieron el Año Nuevo 2019. Esos momentos de esparcimiento y confraternidad familiar hicieron que Alvarado y Vizcarra encontraran la fórmula para conseguirles trabajo sus dos familiares cercanos y carentes de empleo en ese momento. El cuñado del presidente, Freddy Herrera Vegazo, esposo de su hermana Doris Vizcarra Cornajo, y la hija del mejor amigo del tenis, Fiorella Alvarado Vallejo. La fórmula parecía muy simple, solo era cuestión de nombrar como director del programa subsectorial de irrigaciones, sí, una desapercibida dependencia del Ministerio de Agricultura, a Edgar Ceballos González, primo hermano de Alvarado, de su entera confianza. Él se encargaría de encontrarles un trabajo a su medida y bien remunerado, tanto al cuñado como a la hija. Y así fue. Que la primogénita de José Luis Alvarado, Fiorella Alvarado, se ganara la simpatía del presidente de la República y con ella su confianza para que la recomendara a un puesto público, facilitó su contratación en el sí. Desde noviembre del 2018 hasta julio del 2020, Fiorella Fanny Alvarado Vallejo obtuvo 10 órdenes de servicio para trabajar en este programa de riego del Ministerio de Agricultura como encargada de tramitar pasajes para los funcionarios de la institución que viajaban en comisión de servicios a provincias. Cuando fue contratada, la joven hija del amigo del tenis no tenía título profesional alguno, pero eso no fue impedimento para que obtuviera órdenes de servicio por montos que oscilaron entre 4.000 y 13.500 soles. Incluso, cuando se suspendieron la mayoría de actividades públicas y privadas no esenciales a causa de la pandemia, Alvarado Vallejo tuvo la suerte de obtener 2 órdenes de servicio más el 16 de marzo y 18 de junio del 2020 para hacer, supuestamente, el mismo trabajo. El único detalle es que ya no habían empleados o funcionarios del SI viajando, quizá por eso, porque era muy escandaloso pagarle por un trabajo que ya no existía, le añadieron un enrevesado párrafo a su último TDR. Seguimiento y trámite de pago de los gastos administrativos y tribunal arbitral, derivado de los arbitrajes y seguimiento de pago de pasajes aéreos solicitado por las áreas usuarias. Nadie sabe en qué consistía ese trabajo en plena pandemia, lo único cierto es que, por esa supuesta actividad que nadie logra descifrar, cobró 5.250 soles. Fiorella Alvarado, aunque no tenía justificación para cobrar del sí en pandemia, sí tenía las agallas para responder a la prensa que se interesaba en investigar su sospechosa contratación en una institución pública. En julio del 2020, cuando el reportero Marco Vázquez del programa Panorama, de Panamericana Televisión, le preguntó por su labor en el sí, con un tono altanero le respondió que, sobre su vida privada, no tenía que darle información a nadie, que no entendía por qué la llamaban. Quedaba en evidencia que la señorita Alvarado no tenía ni escrúpulos, ni la menor idea de lo que es el dinero público, los fondos que pagan los contribuyentes, y que los gobernantes están obligados a administrar con eficiencia, pensando en servir mejor a los ciudadanos. No es dinero para contratar de favor a los familiares o a los hijos de los amigos.
Después de este reportaje, el Ministerio Público se apuró en informar vía su cuenta oficial en Twitter que habían tomado cartas en el asunto ante este escandaloso contrato. Informaban que la primera Fiscalía especializada en delitos de corrupción había abierto una investigación preliminar de oficio, que la fiscal provincial Rosario Kiko Palomino y su adjunto Gary Cusico Arita habían llegado hasta la sede del Programa Subsectorial de Irrigaciones, sí, del Ministerio de Agricultura para recabar toda la documentación necesaria que será analizada en la investigación contra los que resulten responsables. Hasta febrero del 2021 no se conocía resultado alguno de esta investigación fiscal. Mientras el amigo de su padre fue presidente de la República, la primogénita del presidente del Club Lawn Tennis, Fiorella Fanny Alvarado Vallejo, cobró del Estado 79.500 soles. Ese sueldo acumulado equivalente a 83 sueldos mínimos, la remuneración que suelen tener aquellos que aún no tienen título profesional alguno como es, hasta ahora, el caso de ella. Y, además, no tienen un tío poderoso. El comandante en retiro Alejandro Hernán Espinoza Fernández es un discreto comandante del ejército en retiro cuya suerte laboral fue proporcionalmente exitosa al triunfo electoral de Martín Vizcarra como integrante de la plancha presidencial de Peruanos por el Cambio, PPK, en calidad de primer vicepresidente. Espinoza Fernández declaró conocer a Vizcarra desde el 2007 cuando fue cambiado a Moquegua como oficial el ejército en actividad. Además de una larga amistad, los une la afición por el tenis. En las fotos publicadas de los amigos del tenis, este grueso militar en retiro aparecía como uno de los 4 jugadores fijos en los partidos dobles de tenis que Vizcarra organizaba con sus amigos en el lawn tenis de la exposición. Cuando Martín Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones de PPK, en octubre del 2016, Alejandro Espinoza obtenía su primera orden de servicio en el ministerio que lideraba su viejo amigo. Era para hacer trabajos de apoyo administrativo a cambio de 12-15 mil soles, más o menos 2 sueldos y medio de un médico del sector salud que se ha batido contra la COVID-19 a tiempo completo en esta pandemia. Pero antes que asolara el nuevo coronavirus por todo el mundo, entre octubre del 2016 y abril del 2019, Alejandro Espinoza Fernández logró obtener 11 órdenes de servicio por la cifra nada despreciable de 232.500 soles. Todas las órdenes fueron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando su amigo del tenis era el ministro y, después, presidente de la República. La última orden de servicio, O-S02021-2019, MTC, de este privilegiado amigo del tenis dice textualmente: servicio para actividades de organización, confirmación y difusión de la información sobre los fenómenos hidrometeorológicos, oceanográficos y climáticos que emiten las instituciones técnicas científicas en el módulo de monitoreo y análisis del Centro de Operaciones de Emergencia de la Oficina de Defensa Nacional del Sector Transportes y Comunicaciones. ¿Qué significa tan pomposa descripción de su puesto trabajo? Nadie lo sabe, salvo los que ordenaron, autorizaron y dieron la conformidad de tan especializada labor para que el jugador de tenis cobrara sin problemas su envidiable emolumento. Igual que en todos los casos de tarjetazos y raquetazos, este militar en retiro no tenía ni estudios, ni experiencia en las actividades para las cuales fue contratado en el MTC. Solo era amigo del expresidente Vizcarra. Solo eso bastaba. Espinoza Fernández es tan afortunado con los empleos públicos como hermético con los periodistas de investigación que, en más de una oportunidad, ha expuesto su caso en reportajes de denuncia. Él nunca ha dado una entrevista a la prensa ni ha respondido a través de un comunicado, la única vez que habló al respecto fue la mañana del martes 1 de septiembre del 2020, en sesión virtual y reservada de la Comisión de Fiscalización del Congreso a donde fue citado como uno de los integrantes de los amigos del tenis de Vizcarra. Preguntado sobre cómo había sido contratado varias veces en el MTC, Alejandro Espinoza sostuvo que recibió un correo de invitación, vio de qué se trataba y respondió a la invitación por la misma vía. Que desconocía por qué no había concursos públicos para cada orden de trabajo. Intervino la congresista y exjueza anticorrupción Carolina Lizárraga para decirle que resultaba extraño que todo haya sido solo vía correo electrónico, que nadie del MTC haya contactado con él, que tampoco otros profesionales hayan recibido las invitaciones por correo para cada requerimiento. Dijo tener información sobre que él había sido contratado cuando el señor Vizcarra era ministro del sector. El congresista José Luis Ancalle, del partido de Izquierda Frente Amplio, cuestionó que su perfil profesional no era el idóneo para las especialidades de las órdenes de servicio. Como respuesta, el comandante en retiro levantó la voz, como si estuviese al mando de un pelotón en un cuartel, para decir enfático:
No puede ser. Estoy en condiciones para cumplir cualquier responsabilidad que se me pueda encargar. Estoy en constante capacitación y tengo conocimientos en oceanografía e hidrografía por los cursos que he hecho. Cuando el congresista Marcos Pichilingue de Fuerza Popular le preguntó por su currículum, por los estudios que decía acreditar, el compañero de tenis de Vizcarra dijo que era licenciado en educación, que contaba con cursos en el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, en la Universidad de San. No detalló en qué institución había estudiado oceanografía e hidrografía. Pichilingue replicó. Queda claro que su contratación ha sido por tarjetazo. El militar volvió a prender su micrófono en la plataforma Teams y dijo. También fui nombrado para hacer el plan de comunicación en la pandemia. Se escucharon sonrisas entre los congresistas que estaban conectados a la sesión virtual. Uno que no tenía el micrófono apagado dejó escuchar su comentario. Con razón estamos tan mal en la pandemia. Un turco con mucha suerte. Hugo Mario, el turco, Misat Trabuco es el mejor amigo del frontón de Martín Vizcarra desde los tiempos de las canchas del complejo IBT Los Vegetales de Moquegua. Y un rival de turno, cuando se trata de singles. Heredó el apodo de su padre Isaac Misad, un comerciante de telas de ancestros palestinos afincados en Moquegua al que sus clientes y vecinos le decían simplemente el turco. Aunque Hugo Mario Misat Trabuco ostenta un título de economista, emitido a nombre de la nación por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en 1999, sus amigos de la llamada muralla moqueguana, el destruido círculo de confianza de Vizcarra, bromeaban constantemente con él porque no se explican cómo se ha podido graduar en una facultad de economía si tiene serios problemas para hacer simples operaciones aritméticas. Obviamente, no es un eximio matemático, tampoco un destacado economista. Sin embargo, sus amigos le reconocen su amabilidad, su chispa innata para animar las reuniones sociales, e incluso su discreción y fidelidad cuando le confían secretos. Misat tenía un departamento alquilado en la cuadra 14 de la avenida Mariano Cornejo en Pueblo Libre, donde el expresidente solía llegar. El turco se encargaba de todo lo demás. Hugo Misat es el amigo de Martín Vizcarra que siempre ha obtenido empleos en las instituciones a las que ha llegado a liderar Vizcarra, sea por elección popular o designación. El turco fue contratado como subgerente de promoción de la inversión privada de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Moquegua apenas su amigo del frontón asumió la presidencia, el 3 de enero del 2011, 58, el primer día útil de su gestión como presidente regional de Moquegua. Si Vizcarra juramentó como ministro de Transportes y Comunicaciones el 28 de julio del 2016, su amigo el turco fue contratado como director del Sistema Administrativo Segundo, de la Secretaría General del MTC, solo unos días después, en agosto del 2016. Cuando Vizcarra partió al autoexilio canadiense como embajador, no dejó sin puesto de confianza a su amigo. Le pidió a Edmer Trujillo, otro hombre de su confianza que era ministro de Vivienda, que lo contratara. El 1 de septiembre del 2017 fue nombrado coordinador del área de presupuesto del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Una vez que Vizcarra juramentó como presidente le encontró un puesto discreto, pero mejor remunerado en el MTC. Asesor técnico de Provías descentralizado, con una remuneración de 15.600 soles mensuales. A Misad nunca se le veía en el MTC. Todo ese tiempo estaba pendiente de su amigo el presidente en Palacio de Gobierno. He conversado con 4 ex compañeros de trabajo y amigos de Hugo Misat, 2 de ellos también pertenecieron a la muralla moqueguana, todos coinciden en que el turco nunca ha realizado una labor efectiva en cada puesto en que lo nombraban. Siempre decía que estaba atendiendo asuntos encargados por el gobernador, el ministro o el presidente. Un destacado exintegrante de lo que fue la muralla moqueguana, que pidió mantener su identidad en reserva, describió la función de Misat en el entorno más cercano de Vizcarra sin tapujos. Era el perfecto parásito burocrático, su labor principal consistía en acompañar a Vizcarra, tomarle fotos con su teléfono celular, hacerle reír o servirle de confidente para asuntos personales. Casi como un juglar para el señor presidente, un arlequín sin máscara al servicio del jefe máximo que era su amigo del alma. Es una mezcla de incapaz y conchudo, pero siempre protegido por Martín, subraya el otrora cercano colaborador del expresidente. El primer círculo de confianza de Vizcarra ha acumulado una serie de anécdotas de este extraño personaje apodado el turco, pero hay una que lo describe con nitidez. Una fotógrafa invidente que participaba en un concurso logró convencer a Vizcarra para que posara frente a su lente. La sesión fotográfica fue en los jardines de Palacio de Gobierno.
Para sorpresa, una vez que tuvo al presidente de la República enfrente de ella, con gesto serio, le pidió que sonriera para empezar a disparar su cámara. Lo hizo varias veces. Cuando terminó, Hugo Misad, que estaba como asistente personal de Vizcarra en la escena, le preguntó a la fotógrafa si las fotos iban a salir en blanco y negro. El turco estaba seguro de que una fotógrafa ciega no podía tomar fotos a colores. Después que el Congreso vacó a Vizcarra, el turco sigue siendo incondicional a él. Desde diciembre del 2020 es un colaborador entusiasta en la campaña proselitista que hace Vizcarra junto con Daniel Salaverry, como candidato al Congreso por Somos Perú. Seguramente con la esperanza de que, una vez congresista de la República, su amigo lo lleve como su asesor en el Parlamento, o cuando menos, como técnico de su despacho congresal. Una de las características que, dicen los que han trabajado o conocen al expresidente Vizcarra, exige a sus colaboradores cercanos es la lealtad. Ante el dilema entre lealtad o capacidad y preparación, siempre escoge lo primero. Sin embargo, los llamados audios de la vergüenza le han demostrado que la lealtad es un bien que transita por dos vías. No puedes exigir lealtad si tú no eres leal. Una lección que Vizcarra ha recibido de manera pública, teniendo a todos los peruanos como espectadores. El mejor amigo del hombre Camilo Antonio Valdivia Rivera es un moqueguano que acaba de cumplir 60 años de edad, amigo de Martín Vizcarra desde que tenía 6 años. Podemos decir que es el mejor amigo del expresidente. Camilo y Martín son parte de los 9 integrantes de la banda Los Calamazo 59, un grupo de adolescentes, alumnos del emblemático Colegio Estatal Simón Bolívar de Moquegua, aficionados a la práctica del básquetbol en sus años de escolares e integrantes de la promoción 1979. Terminado el colegio, ambos, Martín y Camilo, tuvieron que salir de Moquegua para estudiar una carrera profesional porque su pequeña ciudad, al sur del Perú, carecía de una universidad en esos años. Los dos fueron a estudiar en universidades públicas. Martín, Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, en Lima. Camilo, Agronomía en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grumman de Tacna. La diferencia es que, mientras Martín sí logró terminar su carrera universitaria, Camilo, no. Dice que la muerte prematura de un tío lo obligó a interrumpir sus estudios y regresar a Moquegua para hacerse cargo de una hacienda familiar salvada de la confiscación de la reforma agraria velasquista. Escapala, que es el nombre del fundo de 17 hectáreas de propiedad de su familia. Ahí producen una variedad de frutales que dan en un valle templado, a 1400 metros sobre el nivel del mar, especialmente uvas, chirimoyas y lúcumas. Camilo no es un agrónomo graduado, pero sí un experto en el cultivo de viñedos que le dan vida a la conocida bodega que lleva su nombre y que produce un reconocido pisco, vinos secos y semisecos, y la versión local de un coñac, que es pisco macerado en barricas de roble que tienen alrededor de 200 años de antigüedad, llevados a la hacienda por su bisabuelo, después de la guerra con Chile a finales del siglo XIX. La bodega de Camilo suele ser el lugar de encuentro de los Calamazo, aunque más de uno ya falleció y otros viven en Lima. Conocida también como la Bodega Valdivia, ubicada en la zona de la villa, en el centro poblado Los Ángeles, en los extramuros de la ciudad de Moquegua, era el lugar predilecto de Vizcarra cada vez que llegaba de visita a su terruño como presidente de la República. Su amigo Camilo Valdivia dice que visitaba su fundo buscando desconectarse unos minutos de su gran responsabilidad de conducir un país tan complejo como el Perú. Iba a comer un típico platillo moqueguano, a tomarse un pisco reservado por el productor o un anisado producido ahí mismo. También a conversar con sus mejores amigos del colegio. Camilo revela que el entonces presidente del Perú, su amigo Martín, no aceptaba que le hablaran de cosas del gobierno, menos que le pidieran trabajo o algún favor en su condición del hombre más poderoso del país, pero sí les pedía que le contaran lo que decía la gente de su gobierno, de sus necesidades. Ellos cumplían con comentarle lo que escuchaban o recogían de sus paisanos en la calle, en los mercados, en los taxis. Según su amigo, Vizcarra solo contaba anécdotas de sus viajes o de su trabajo en Palacio, nunca adelantaba decisiones de gobierno. Era muy reservado sobre las cosas de Estado, incluso con los amigos de toda la vida, dice el mejor amigo con ánimo de resaltar una cualidad del gobernante. Camilo Valdivia siempre se ha jactado de ser el mejor amigo de Vizcarra, pero, a pesar de esa condición, de nunca haberle pedido favor alguno. Ni trabajo para él o los suyos, ni que le facilite algún trámite o servicio público, menos recibir contratos con el Estado o canonjías personales. Ni cuando fue presidente regional, menos cuando fue inquilino de Palacio de Gobierno.
Al contrario, dice que él lo convenció para que Vizcarra ingrese en la compañía de bomberos voluntarios, donde Valdivia se enroló desde que era estudiante del primer ciclo de agronomía en la Universidad de Tacna, hace 4 décadas. El día que lo visité en su bodega, en diciembre del 2020, me volvió a repetir enfáticamente lo mismo. Que es el mejor amigo del presidente Vizcarra, pero que nunca le pidió ningún favor mientras fue gobernante. La memoria de Camilo Valdivia no alcanzó, sin embargo, para recordar dos hechos que, al decir de la gente que los conocen, contradicen su jactanciosa y reiterativa versión. Le da sentido a un viejo adagio popular. Dime de qué te jactas para decirte de qué adoleces. En la bodega Don Camilo, que es su nombre comercial, hay una placa conmemorativa pegada en una de las paredes del exterior en el ingreso. Tiene como fecha noviembre del 2013 y en ella se deja constancia de que el gobierno regional de Moquegua, presidido por Martín Vizcarra, ejecutó un proyecto con nombre largo, pero con una corta lista de beneficiarios. La placa ha inmortalizado en letras negras y mayúsculas, grabadas en bajo relieve, qué obra se ejecutó. Culminación del mejoramiento de los accesos a los vitivinícolas de la Ruta del Pisco, provincia Mariscal Nieto, región Moquegua. Esta obra pública también fue conocida como la Ruta del Pisco, y su primer beneficiado fue la bodega Don Camilo, de propiedad del mejor amigo del entonces presidente de la región Moquegua. En pocas palabras, el gobierno regional asfaltó el camino para llegar a la hacienda de Camilo desde la ciudad de Moquegua, cuando uno se interna en el valle agrícola circundante a la capital de la provincia Mariscal Nieto. Es cierto que el Fundo del Amigo no fue el único beneficiado en este programa para relanzar la Ruta del Pisco en Moquegua, pero ser el primero es un privilegio y una suerte que solo lo tienen los mejores amigos de los gobernantes. O, lo que parece haber pasado, que solo un amigo puede hacer que su necesidad empresarial se convierta en una prioridad de obra pública en el gobierno de su mejor amigo. Camilo fue un afortunado. Exactamente a las 15 horas con 33 minutos del sábado 23 de junio del 2001, un terremoto devastó varias ciudades y pueblos del sur del Perú y norte de Chile. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la localidad arequipeña de Ático, a 82 kilómetros de profundidad, frente a la línea costera. Originalmente, los reportes periodísticos decían que el terremoto había sido de 8,4 grados en la escala de Richter. La destrucción de ciudades y pueblos en su radio de acción y el conato de maremoto que causó unos minutos después en el mar de Arequipa así parecían confirmarlo, pero los aparatos sismológicos oficiales registraron 6,9 grados Richter. Aún así, fue el movimiento telúrico más destructivo de los últimos 25 años en la zona sur del país. Las regiones Arequipa, Tacna, Moquegua y una parte de Ayacucho resultaron directamente afectadas. El recuento oficial fue desolador. 83 fallecidos, 66 personas desaparecidas, 2.812 heridos y contusos algunos de gravedad y más de 37.000 viviendas e inmuebles comerciales afectados, 20.000 de ellos totalmente destruidos. Al dolor y muerte, se les sumaba los incalculables daños materiales en la propiedad pública y privada. Eran los últimos días del gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua. Alejandro Toledo era el nuevo presidente constitucional electo, y esperaba asumir el cargo para los siguientes 5 años. El terremoto al sur del continente, Perú y Chile, generó la solidaridad de los países de la región y del mundo. En el Perú, al día siguiente del sismo, el domingo 24 de junio del 2001, otra noticia telúrica, sobre un personaje igual de destructivo para el Perú, desplazó la atención de los medios. Pero a diferencia del terremoto en el sur, esta noticia traía algo de esperanza de justicia. Había caído en Venezuela Vladimiro Montesinos Torres, el corrupto asesor de Fujimori que había permanecido prófugo por más de 8 meses. Su captura y traslado al país era muy importante para esclarecer la trama del escándalo de corrupción obscena en la que terminó el decenio de Alberto Fujimori. Unos maldijeron su entrega inmediata al Perú, hubieran preferido estar bajo los escombros de una casa derrumbada en el sur del país que someterse al escarnio público después de lo que confesara Montesinos. Otros aprovecharon su caída para encumbrarse, e incluso arrogarse una participación que no tuvieron en esta pues se habían enterado de ella, como todos, cuando el presidente Chávez lo anunció a la prensa en medio de una cumbre presidencial andina que se desarrollaba en la ciudad venezolana de Valencia. Como es el caso del general Quetín Vidal, que antes fue su cliente, subordinado y socio y para el momento en que Montesinos fue detenido era ministro del Interior de la transición. Mientras la prensa nacional enfocaba sus cámaras, flashes y toda su atención en el cinematográfico traslado de Montesinos de Caracas a Lima, en el sur la tragedia continuaba.
En medio de la destrucción, Camilo Valdivia era el comandante departamental de los bomberos, el jefe máximo en su región. Como tal, tuvo que liderar labores de ayuda y extenuantes jornadas de rescate en toda la zona urbana y rural del Valle de Moquegua. Distritos y pueblos donde decenas de personas habían quedado atrapadas entre los escombros de sus precarias viviendas, la mayoría construidas en adobe, totalmente destruidas por el sismo. No fue una tarea fácil, ni los bomberos contaban con los equipos y herramientas necesarias para cumplir con esta misión, vital en esos días, porque la vida de las personas estaba en más peligro mientras más se demoraban en ir a su rescate. Cuando aún no se habían removido todos los escombros del terremoto, sorpresivamente, Camilo Valdivia fue separado de su cargo de comandante departamental y regresado a su puesto de capitán de la bomba Mariscal Nieto N-74. La razón era una auditoría sobre el destino de importantes donaciones que habían recibido los bomberos de Moquegua de un grupo de sus paisanos residentes en los Estados Unidos para facilitar sus tareas de rescate. Eran básicamente carretillas, picos, lampas, bombas de agua y grupos electrógenos. Equipos básicos con los que no contaban los bomberos moqueguanos, como casi todas compañías de bomberos del país. Solo que, en esa zona y ese año 2001, golpeada por la destrucción del terremoto, eran muy necesarios, vitales para cumplir con su tarea de salvar vidas. Enviado por la Comandancia General, un jefe de bomberos de Tacna, el comandante Alejandro Menéndez Brito, llegó a Moquegua para hacer la investigación sobre el destino de las donaciones recibidas y administradas por el comandante departamental, Camilo Valdivia Rivera. La auditoría formalmente se inició en el 2002. Valdivia se negaba a dar cuenta de todo lo recibido, a explicar documentariamente el destino de los equipos y enseres. Menéndez Brito tuvo que hacer las veces de policía investigador hasta que ubicó gran parte de lo desaparecido en el fondo de Camilo. Encontrado con las evidencias, sostuvo que habían llegado muchas donaciones y en el local de los bomberos no había lugar para almacenar lo que la diáspora moqueguana en Norteamérica les había mandado. El problema era que Camilo Valdivia no le había comunicado a nadie su decisión unilateral y, para todo efecto práctico, las herramientas, motobombas y grupos electrógenos donados habían desaparecido de la compañía de bomberos para ir a parar a su chacra y nunca más regresar. Se había producido la apropiación ilícita de una donación, una conducta que no solo merecía la destitución del cargo, sino que, tipificada como delito, era para una denuncia penal ante la Fiscalía de turno. Lo primero sucedió. Valdivia fue expulsado del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, pero recién en el año 2005, sin su oposición. Al contrario, terminó allanándose a la drástica medida disciplinaria, quizá consciente de la gravedad de su conducta. Giancarlo Alba González, un chalaco capitán del cuerpo de bomberos que llegó a Moquegua por trabajo a inicios del nuevo milenio, vivió 7 años en la ciudad sirviendo como bombero, conoce de cerca el llamado caso Valdivia, porque fue parte del equipo investigador y testigo de su expulsión. Desde Arequipa, donde vive ahora con su esposa e hijos moqueguanos, explica que en la compañía de bomberos hay hasta 3 instancias disciplinarias si un miembro es investigado por alguna falta, sea esta leve o grave. Primero, dentro de la bomba a la que pertenece. Una segunda instancia es la departamental y, si aún apela el investigado, el caso puede llegar hasta la Comandancia Nacional en Lima, la que resuelve la situación del investigado en forma definitiva e inapelable. En el caso de Valdivia, recuerda, él no apeló la drástica sanción de primera instancia que era la expulsión definitiva de la institución por falta grave. No lo hizo consciente de lo que había hecho. El capitán Giancarlo Alba cree que, probablemente, el acuerdo con la comisión que lo investigó, presidida por el comandante Alejandro Menéndez Brito, que llegó a ser comandante departamental de la región Moquegua, era que Valdivia aceptara su expulsión sin apelar a cambio de no denunciarlo penalmente por la sustracción de las donaciones. Menéndez Brito ya no está para explicar al detalle la investigación y sanción al mejor amigo del expresidente. Falleció antes que Vizcarra llegara a Palacio de Gobierno. Y cuando se le pregunta a Camilo Valdivia, visiblemente nervioso e incómodo, niega todo, sostiene cínicamente que nunca fue expulsado del cuerpo de bomberos, que renunció voluntariamente. Y regresó a su pedido porque tenía el derecho de hacerlo. Pero su expediente y los hechos fácticos de su carrera como bombero evidencian su cinismo. En eso se parece mucho a su mejor amigo. Lo cierto, corroborable o fáctico es que Camilo Valdivia fue expulsado por falta grave y dejó de ser bombero por 13 años, hasta que su amigo Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República. No había cumplido 2 meses en Palacio de Gobierno el mejor amigo, cuando Valdivia estaba de regreso en el cuerpo de bomberos.
Una extraña resolución firmada por el mismísimo comandante general del cuerpo, RCGN 058-201-81-67 CGBVP, aceptaba su reincorporación el 18 de mayo del 2018. El capitán Giancarlo Alba explica que esta reincorporación viola explícitamente los incisos A y B del artículo 13 de su reglamento, que establecen las causales de expulsión y los impedimentos para reingresar. El inciso A impide la reincorporación de aquellos bomberos que hayan sido expulsados como medida disciplinaria con calidad de cosa decidida. El inciso B ordena que el bombero expulsado por medida disciplinaria no pasa al retiro, es eliminado del escalafón, dejándose constancia de tal hecho. Lo que sucedió con Camilo Valdivia es un escándalo entre los bomberos. Fue expulsado para siempre por sanción a una conducta grave como lo estipula el reglamento, y su sanción quedó inscrita en su legajo. Pero la cuestionada resolución firmada por el excomandante general de los bomberos Roberto Ángeles Bachet 60 no consigna la sanción y solo menciona que la escuela básica de la institución lo ha declarado apto para su reincorporación, sin más explicación. Lo extraño es que el legajo de Camilo Valdivia Rivera ha desaparecido de la página web del Cuerpo de Bomberos, pero el capitán Giancarlo Alba, que ha investigado y seguido con indignación este caso, logró bajárselo de la web, el 22 de mayo del 2018, imprimirlo y archivarlo antes que lo desaparecieran. En el documento, cuyo impreso guarda Alba, se lee claramente: condición de servicio. Retiro expulsión por medida disciplinaria. Camilo Valdivia y su mejor amigo no contaron con la precavida actitud de un bombero indignado. Otra resolución aún más escandalosa, también firmada por el excomandante general Roberto Ángeles, asciende a Camilo Valdivia retroactivamente al 1 de enero del 2018, cuando no era bombero en actividad, aún no había sido reincorporado, contraviniendo el reglamento al grado de teniente brigadier. Un ascenso irregular por donde se le mire, porque no tenía los años de servicio en el grado anterior, tampoco había cumplido con los cursos de capacitación y especialización, que son requisitos imposibles de saltar en un ascenso. Pero todo indica que, para el mejor amigo del presidente de la República, nada era imposible. El bombero Giancarlo Alba continúa explicando el caso Camilo con indignación creciente, porque hay una tercera medida a su favor. A su reincorporación y ascenso irregulares e ilegales, se sumó una vergonzosa condecoración que tampoco le correspondía. En diciembre del 2018 se le otorgó la medalla Dios Patria Humanidad, en su cuarto grado Caballero de Fuego, como reconocimiento a sus 30 años de servicio en los bomberos. Los bomberos de la bomba Mariscal Nieto N74 de Moquegua se preguntan: ¿acaso Camilo Valdivia Rivera, el amigo del presidente Vizcarra, no estuvo fuera del cuerpo de bomberos 13 años? ¿Por qué se le condecora por 30 años de servicio, si solo había cumplido 17 cuando se le otorgó la medalla? Además, las condecoraciones están reservadas para los bomberos destacados, para aquellos que pusieron en riesgo su vida para salvar otras vidas, para los que dedicaron gran parte de su tiempo, de descanso o familiar, a servir voluntaria e incondicionalmente a su institución. No para los que se aprovecharon de ella, la denigraron con actos reñidos con la ley, la ética del bombero y la decencia. Los antiguos bomberos de Moquegua, los que conocen la historia de Camilo Valdivia, reflexionan críticamente haciéndose preguntas básicas. ¿Qué mensaje estamos dando a las nuevas generaciones de bomberos con tanta desfachatez? ¿Quién hace posible todo esto? Alba tiene una explicación para estas interrogantes. Desde el gobierno de Humala, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha pasado a ser una dependencia del Ministerio del Interior. Por lo tanto, es una institución en la cual tiene injerencia jerárquica el jefe máximo del Ejecutivo, el presidente de la República, o sea, quien era el mejor amigo de Camilo. Al igual que el caso Swin, sostiene este bombero, todo apunta a que solo una orden del más alto nivel logró que un comandante general y varios de sus subordinados firmaran resoluciones y documentos abierta y explícitamente antirreglamentarios, irritos, burdos e ilegales. Solo pudo aceptar una intromisión así de grosera en la institución un comandante general con un rabo de paja más grande que una manguera contra incendios. Lo curiosamente coincidente, en este caso, explica Giancarlo Alba, es que los dos oficiales de los bomberos que no impidieron el irregular reingreso de Valdivia, firmando documentos previos, el director de disciplina Orlando Villanueva y el director de asesoría legal Manuel del Carpio, ahora han sido premiados con puestos en la Intendencia de Bomberos, que es el órgano técnico autónomo que administra los recursos de los bomberos, presupuesto asignado por el fisco y donaciones nacionales e internacionales. A diferencia de ser bombero voluntario, en estos puestos sí perciben un sueldo muy competitivo para el mercado.
En pocas palabras, los que avalaron con su silencio todo lo irregular que se hizo con Valdivia fueron premiados con un puesto de trabajo rentado en la misma institución. El mejor amigo de Camilo ya no es presidente de la República, pero él sigue siendo un teniente brigadier de los bomberos en Moquegua. Es más, su amigo dejó todo encaminado para que lo nombren nuevo comandante departamental de Moquegua en el 2021. La resolución de Comandancia General que así lo oficializa recién se ha publicado el 21 de enero del 2021, 61 y lleva la firma del brigadier general Luis Antonio Ponce de la Jara. Quizá por eso, el día que me recibió en la bodega don Camilo, contestaba insistentes llamadas de sus colegas y, ahora, subordinados bomberos. Eran llamadas para coordinar acciones, para que él dé instrucciones. Se sentía un bombero poderoso. Colgó la llamada y presumió otro de sus logros para su querida institución. Había hecho que su amigo Martín Vizcarra, cuando todavía era presidente, entregara un nuevo camión cisterna para la bomba N-74 de Moquegua. Después de todo, Vizcarra también dice que es bombero, y hasta se ha reempadronado en el 2020. El capitán Giancarlo Alba recuerda que, en todos sus años de actividad en Moquegua, nunca lo vio en la bomba, ni siquiera apagando velitas el día de su cumpleaños, dice con una mezcla de ironía e indignación.